¿Sabías que venir a la iglesia y venir a Jesús pueden ser dos cosas diferentes? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo es que Pablo explica este tema. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en 1 Corintios capítulo 11. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 17 al 26. Y la palabra de Dios dice así: al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozcan el valor de cada uno. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casa donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor que yo a mi vez les transmití, que la misma noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Que la iglesia de Corinto tenían un problema muy serio. Ellos se reunían para adorar, para cantar, para alabar, para orar. Celebraban la cena del Señor, pero Pablo les dice algo impactante: que no los felicita porque, no está mal que se congreguen. El problema es que lo hacen con una finalidad distinta. Imaginen escuchar eso, que ellos pensaban, los de Corinto, que sus reuniones eran muy espirituales, que sus reuniones eran muy cristianas, pero Pablo les dice que sus reuniones están haciendo más daño que bien en realidad. Pero la pregunta es: ¿por qué dice Pablo? El texto nos contesta que porque había divisiones. Los ricos llegaban con abundante comida y los pobres llegaban después de trabajar y prácticamente ya no recibían nada. Mientras unos comían de más, otros pasaban hambre. La cena del Señor debía mostrar una unidad, amor y gracia, y se había en realidad convertido en una demostración de egoísmo. ¿Te suena familiar en alguna iglesia que pase esto? Entonces Pablo los confronta y les recuerda el verdadero significado de la cena. Y esta es la enseñanza principal de este pasaje, que tiene que ser muy relevante para nosotros: que es posible participar en actividades religiosas sin haber realmente entendido el Evangelio. Lo repito, es posible participar en actividades religiosas sin haber conocido realmente a Jesús. Y ese es mi primer punto: que la religión sin amor pierde su propósito. Es más, la religión sin Cristo en el centro pierde por completo lo que se podría llamar cristianismo. Pablo comienza diciendo que habían divisiones entre ellos. Y la palabra divisiones aparece varias veces en esta carta, de hecho, porque los de Corinto habían convertido a la iglesia en un lugar de competencia. En vez de preguntarse ¿cómo puedo servir a otros?, ellos se preguntaban: ¿cómo es que yo me puedo beneficiar? ¿Acaso esto pasa también aún en la iglesia el día de hoy? Y Pablo los confronta duramente. Pablo les dice: ¿acaso no tienen casa donde pueden ir a comer y beber? Es decir, Pablo, ¿qué quiere decir? Si solo vienen a satisfacer su hambre, mejor quédense en casa. Mejor háganlo allá, porque la cena del Señor nunca fue diseñada para alimentar el ego. Fue diseñada para recordar el sacrificio de Cristo. Y aquí encontramos una advertencia que puede pegarnos duro mucho el día de hoy, porque muchas personas creen que el cristianismo consiste en asistir a reuniones, en cantar canciones, en conocer algunas historias bíblicas o
simplemente en pertenecer a una iglesia, pero el cristianismo es mucho más que actividades religiosas. ¿Sabes? La religión puede cambiar comportamientos externos, pero solo el Evangelio es el único capaz de transformar el corazón. Los de Corintios seguían asistiendo a la iglesia, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, sus corazones estaban llenos de egoísmo, y Pablo les dice, algo está profundamente mal aquí. Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que la cruz nos recuerda lo que realmente necesitamos. En los últimos versículos, Pablo regresa al origen de la cena del Señor y cita las propias palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo, que es partido en beneficio de ustedes, y esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre. Pablo quiere llevarlos nuevamente a la cruz, que ellos piensen en Jesucristo, porque la cena del Señor no se trata realmente del pan, no se trata tampoco de la copa de lo que van a beber. Se trata de recordar a Cristo Jesús, recordar que Jesús entregó su cuerpo, recordar que Jesús derramó su sangre, que Jesús murió para salvar a pecadores como tú y como yo. Entonces la cena es una proclamación visible del Evangelio, y cada vez que cada iglesia y cada persona participa en ella, lo que se está diciendo es que nuestra esperanza no está en nosotros mismos. Nuestra esperanza se encuentra en Jesús. A eso debiera llevarte el participar de la cena del Señor. Y esto confronta la forma en que incluso nosotros como cristianos pensamos. Porque la mayoría de las personas cree que Dios acepta solo a la gente buena, que basta con esforzarse más, que basta con ser una mejor persona. Pero la cruz nos dice y nos recuerda algo completamente diferente, que somos tan pecadores que Jesús tuvo que morir por nosotros. Y al mismo tiempo la cruz también nos recuerda que somos tan amados que Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Sabes, el centro del cristianismo no es lo que podemos hacer por Dios, sino lo que Cristo hizo ya por nosotros. Por eso es que Pablo anuncia que todas las veces que coman de este pan y que beban de esta copa, la muerte del Señor es anunciada, porque la cena apunta una y otra vez a la cruz. Y concluyendo, 1 Corintios 11, 17 al 26, nos enseña dos verdades fundamentales. El punto número 1 es que la religión sin Cristo, la religión sin amor, pierde su propósito. Y el punto número 2 es que la cruz nos recuerda lo que realmente necesitamos. Porque el problema más profundo del ser humano no es la falta de información religiosa. La necesidad y el problema más profundo del ser humano es reconciliarse con Dios. Así que quizás tú has estado muy cerca de cosas cristianas. Has estado yendo a la iglesia, a lo mejor has asistido a reuniones, has cantado alabanzas cristianas o has estado en actividades cristianas. Pero la pregunta de este pasaje es más profunda todavía. ¿Entiendes quién es realmente Jesús? ¿Entiendes realmente lo que Jesús hizo por ti? Porque el cristianismo no se trata de participar de rituales. Consiste en que tu vida confirme que has creído en el Señor Jesucristo. Confiar en Él, ¿sabes? Aquel que entregó su cuerpo y aquel que derramó su sangre para rescatar pecadores como tú y como yo. Y la pregunta que nos deja este texto al final es, ¿asistes solamente a una iglesia o tienes una relación personal con Jesús? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y cómo nos confrontas a través de ella, Señor. Gracias porque confrontas nuestro moralismo y nuestro activismo, Señor, de que a veces nosotros creemos que yendo a la iglesia y siendo buenas personas y participando de los eventos es que nos ganamos tu favor, pero en realidad no. En realidad se trata del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a conocer cada vez más a tu Hijo Jesucristo, a confiar en Él y a depender de Él, Señor, cada vez más. Queremos conocerte, Señor Jesús, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.